Quiero orar un instante y dejar este tiempo en las manos del Señor. Dios, gracias por este día glorioso, este día hermoso que tú nos has dado, Señor. Gracias porque un día como hoy celebramos su victoria, celebramos su poder, su gran amor, Señor, su perdón. Nos regocijamos como hijos suyos, porque esta es una celebración, Señor, para nosotros del acto más impresionante, más grande de toda la historia del universo, y es que Dios no solo se hizo hombre, sino que tomó forma de siervo, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, una muerte violenta, una muerte dolorosa. Usted tomó nuestro lugar en esa cruz, estuvo muerto por un tiempo y parecía que la muerte había triunfado sobre usted, Señor, pero le damos gracias a Dios que la muerte no lo pudo retener. Y usted al tercer día, Señor, resucitó. Esto para mostrarnos que también un día nosotros resucitaremos juntamente con usted, Señor, y que las promesas que usted nos ha hecho se cumplirán. Le damos gracias, Señor, por esta mañana maravillosa, Señor, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Le doy gracias, Señor, por cada persona que ahorita está conectada junto con su familia, viendo esta transmisión, Señor. Te pido que tu bendición esté con ellos, tu cuidado, Señor, siempre con las personas en nuestra iglesia, en todas las iglesias, Señor, que predican la sana doctrina. Ahora te pido, Señor, que por favor usted nos ayude a recibir de su palabra lo que usted tiene para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de iniciar quiero recordarles un par de cosas. La primera es que tal vez será algo muy sencillo, pero la primera es que Cristo resucitó un domingo y no un sábado. Tal vez no sea un tema de debate entre nosotros, sin embargo, hay personas que han manifestado esta posición de que Cristo resucitó un sábado. Yo les digo algo, hermanos, nosotros queremos de todo corazón ser obedientes y ser sumisos a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Y qué es lo que dice la Biblia con respecto al día en que Jesús resucitó? Bueno, la Biblia dice, si usted gusta lo busca en Marcos capítulo 16, versículo 1. La Biblia nos muestra los diferentes relatos de la crucifixión de Jesús y de la resurrección de Él. Este es uno, Marcos 16, 1. Por ejemplo, yo aquí ya tengo abierto Juan, se lo voy a leer mientras que usted busca Marcos. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando hablamos del primer día de la semana, por supuesto, estamos hablando del día domingo. En Marcos 16 dice, cuando pasó el día de reposo, que aquí equivale a sábado, ¿verdad? Como lo dicen las notas al pie. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y el versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció abiertamente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús dice ahí que había resucitado, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Ahora, tal vez este no sea un dato que algunos consideren muy importante. Yo lo que sí considero muy importante es que es apegarnos a lo que la Escritura dice y no simple y sencillamente creer algo que alguien nos externe o que nos manifieste, ¿verdad? Tal vez por una preferencia teológica. Todos los apóstoles eran judíos y definitivamente solo un evento milagroso tendría que haber sucedido
para que cualquier judío se tornara de la observancia de un día que para ellos era tan importante como el día de reposo que fue establecido por Dios desde el Edén y que se había convertido en una señal de relación del pacto de Dios con Israel, para que ellos se volvieran y dejaran de guardar ese día o de reverenciar ese día, digámoslo así, de una manera especial, y pasar su tiempo de oración hacia el domingo. Sin embargo, estos discípulos, por judíos que eran y por temerosos de Dios que eran, habían cambiado su día de culto desde el día de honor del sábado hasta el primer día de la semana. Y esa costumbre, por supuesto, ha continuado hasta nuestros tiempos. Dice aquí, tan pronto como en el 70 después de Cristo, Barnabás, uno de los primeros padres, escribió: nos queda el día del Señor con alegría, el día en que Jesús se levantó de entre los muertos. Estamos hablando de unos primeros historiadores. Dice aquí, solo les enfatizo, ¿sí? Jesús resucitó al tercer día, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. No solamente después de 3 días, sino al tercer día. No fue Constantino entonces quien cambió la fecha en que los cristianos o los seguidores de Jesús se reunían, porque también me lo han mencionado a mí. Es que Constantino fue el que cambió la fecha. Bueno, Constantino vivió en el año 300 después de Cristo. En realidad el que cambió la fecha fue Jesús en el primer siglo después de Cristo. Entonces, si alguien le dice eso, es como se dice ahora, eso es un fake news, ya es una noticia falsa y no debemos creer todo lo que escuchamos ni todo lo que leemos, sino la verdad es que Cristo resucitó un domingo, primer día de la semana. Busque por favor Apocalipsis 1, versículos 9 y 10. Ahí hay una frase muy importante, muy interesante, y queremos que todos estemos en paz, en tranquilidad, de que esto no es una frase que nosotros nos inventamos con respecto a cuando decimos, bueno, hoy es el día del Señor, hoy es el día de ir a la casa de Dios. No es una frase que nos inventamos, es una frase muy bíblica. Dice Apocalipsis 1, 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, la frase que queremos resaltar es esa que está ahí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y cuando usted lee el contexto, no da a entender esta frase, en el día del Señor, a la venida de Cristo, al juicio de Dios. Eso no se refiere a eso. Aquí simple y sencillamente el apóstol Juan está haciendo referencia a qué día se encontraba él. Él está diciendo que ese día era domingo. Y uno de los testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo le llamaba propiamente a ese día, al día domingo, el día del Señor. Entonces, cuando usted usa la frase, hoy es el día del Señor, lo que está haciendo es recordar la victoria de Cristo sobre la muerte. Lo que está haciendo es celebrar la resurrección de nuestro Salvador. Y esta es una frase muy bíblica que tal vez por algún tiempo yo no estaba totalmente seguro de que fuera bíblica. Pero cuando usted estudia este pasaje se da cuenta de que todo el contexto no hace alusión a otra cosa sino a un día especial, primer día de la semana, y fue el día que el apóstol Juan tuvo esta visión, esta revelación del libro de Apocalipsis. Esa era la primera cosa, que Cristo resucitó un domingo y no un sábado. Y la segunda es que hay implicaciones catastróficas en caso de que Cristo no hubiera resucitado.
Y podemos desglosar rápidamente las implicaciones de una supuesta no resurrección de Jesucristo según 1 Corintios capítulo 15, versículos 12. Dice 1 Corintios capítulo 15, por favor, 1 Corintios capítulo 15. Y de verdad, hermanos, qué bendición. Yo creo que nos sentimos muy emocionados. Tanto don Josué, Juanjo, bueno, hoy nos acompaña nuestro hermano Andrés también. Y estamos muy emocionados de verdad de saber que la obra que estamos llevando a cabo aquí, cada uno de ellos en persona, pues tiene un propósito de ser, y es que usted también esté ahí detrás de esa pantalla recibiendo este mensaje, y de verdad le damos gloria a Dios por eso. Sabemos que no están aquí por nosotros, sino que están aquí por Dios, pero bueno, nos levantamos temprano y tuvimos esta oportunidad de congregarnos. Dice ahí 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 en adelante, dice: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Bueno, número uno, si Cristo no resucitó, no hay resurrección de muertos. Si Cristo no resucitó, dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, ¿verdad? Entonces, la esperanza nuestra es una esperanza que no se va a llevar a cabo, de volver a levantarnos del polvo, como dice el libro de Job, y con nuestros propios ojos poder ver a nuestro Salvador. El versículo 16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Número 2, si no hay resurrección de los muertos, la predicación es inútil, se desplomaría. Por eso dice el versículo 14a: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, nada estaríamos haciendo nosotros un domingo como hoy aquí, nada estaría usted haciendo detrás de esa pantalla. Estaríamos simple y sencillamente siguiendo alguna vanidad ilusoria o algo así. Dice aquí número 3, si no hay resurrección, la fe se convertiría en un engaño. La fe sería vana, hueca, trivial. Por eso dice ese versículo en la parte B: si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe. Dice el versículo 14 en la parte B: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mahoma está muerto, igual Buda y Confucio. Eso los hace vanos. Pero nosotros creemos en un Cristo vivo. Y eso le da sentido a lo que nosotros predicamos, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros hacemos. Lo hacemos para alguien que lo puede ver, lo hacemos para alguien que tuvo el poder para mover una piedra de 20 toneladas y levantarse de entre los muertos y salir libre, algo que ningún otro ser humano ha podido hacer. Número 4, si no hay resurrección, ustedes permanecen en sus pecados y yo permanezco en mis pecados. Y es decir, eso significaría que nosotros estamos condenados aún y que si morimos vamos a ir al infierno. Por eso dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces no es tan fácil como decir de que Cristo resucitó o no resucitó, sino que todas las implicaciones que esto tiene para nosotros en nuestra vida. Por último, versículo 18, si no hay resurrección, todos los muertos piadosos han perecido.
Es decir, todas las personas que consideramos héroes de la fe, en realidad vivieron vidas sin ningún sentido y no están donde nosotros pensaríamos que están, sino que se hubieran perdido. Dice el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si no hay resurrección, nuestra fuente de gozo desaparecería, el futuro sería temible. Sin la resurrección no somos más que pobres y necios engañados. Dice el versículo 19, si en esta vida esperamos solamente en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, con respecto a este día de resurrección, decidí hacer algo un poco diferente, muy diferente en realidad. Ya ustedes me conocen desde hace tiempo y normalmente saco un tiempo para dar evidencias acerca de la resurrección y tengo un sinnúmero de evidencias acerca de la resurrección. Cosas, pruebas indubitables, dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 3, que se levantó con muchas pruebas indubitables y hemos hablado de esas pruebas indubitables, pero les voy a decir algo de todo corazón. Cuando una persona no quiere creer lo que la palabra de Dios dice claramente, que Cristo se levantó de los muertos, no lo va a creer, aunque usted le presente 10,000 pruebas. Pero quienes tienen un corazón para Dios, un corazón sensible, un corazón honesto, no sé, un corazón dispuesto, ellos van a escuchar que Cristo resucitó y el corazón se les hará un puño, como decimos nosotros, de gozo, de alegría, de regocijo, de gratitud, de amor, de pasión, de un deseo de corresponder a ese Dios tan bueno que tomó forma de hombre y se humilló por nosotros. Es más, de hecho, vea que el bosquejo que tengo para ahorita es es un libro de nuestras hijas, es un libro dice, las mujeres de la Biblia cuentan sus historias para niñas. Es una Biblia para niñas. Hoy me traje la Biblia para las niñas. Y leímos una historia para nuestras hijas en esta Biblia que realmente nos conmovió muchísimo. Y como les digo, normalmente hemos hablado de cosas muy científicas, muy de dar evidencias, de dar muestras, buscar en la Biblia y rebuscar y todo eso. Pero honestamente, ¿sabe qué he sentido yo? Que eso es tratar de convencer a alguien que no quiere creer. Pero cuando hablamos de que lo damos por un hecho, yo entonces siento que yo le estoy hablando a cristianos de verdad, que le estoy hablando a hijos de Dios de verdad, porque no vamos a cuestionar en lo más mínimo el hecho de que Dios se hizo hombre, que vivió una vida perfecta, que murió por nosotros, que se entregó por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Entonces, básicamente les voy a contar una historia para niños de la primera persona que fue testigo de la resurrección de Jesucristo. Ahí está la historia bien clarita en el libro de Juan, capítulo 20, está en Lucas 24 y está en Marcos 16. La historia de María Magdalena y la resurrección. Cuando María de la ciudad de Magdala conoció a Jesús, estaba sufriendo de algo terrible. Estaba poseída por 7 demonios. Jesús la sanó, expulsando al mal de su cuerpo, y desde entonces ella lo siguió con fidelidad. Siempre que estaba con él se mostraba asombrada por cómo el Señor amaba a las personas. Lo había visto realizar milagros y enseñar, y ella quería serle fiel con toda su vida. El día en que la oscuridad llenó el cielo, ella estaba entre la multitud y lloró al ver cómo su amado Salvador moría en la cruz. Junto con sus amigos y otros seguidores de Jesús, se sintió desconsolada por su muerte. Era devastador.
haber perdido al que significaba tanto para ellos, y ellos no podían imaginar la vida sin Jesús. Antes de que el sol saliera al día siguiente, ella fue corriendo a la tumba de Jesús para terminar de preparar su cuerpo para el entierro. Como no tenía suficiente fuerza como para mover la piedra de la entrada, no sabía qué haría cuando llegara allí. Cuando por fin llegó a la tumba, se le heló la sangre. Alguien había movido la piedra. María y las otras mujeres que habían viajado con ella espiaron a la tumba y se asustaron al ver que alguien vestido de blanco estaba sentado adentro. No tengan miedo, les pidió. Jesús ya no está aquí. Eso estaba claro, y las mujeres no sabían qué hacer. Seguramente habían robado el cuerpo de su amado Jesús durante la noche, y ahora lo único que quedaba en la tumba eran sus propias ropas de encierro dobladas y dejadas a un costado. Ha resucitado, explicó el ángel, tal como les dijo que haría. Pero ellas no sabían qué hacer, no sabían qué creer. Pensaron que lo mejor sería decirles a los discípulos lo que había sucedido. Nunca me había pegado esa luz ahí, ¿verdad? Para que vean que es el domingo de la resurrección, estoy ya irradiando. El ángel les explicó eso, ha resucitado. Ellos no sabían qué creer. Pensaron que lo mejor sería decirles a los discípulos lo que había sucedido. Así que salieron corriendo a buscarlos. Más tarde, María estaba llorando junto a la tumba, profundamente dolida por la muerte de Jesús, cuando escuchó una voz que le hablaba con dulzura. Mujer, le dijo, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor. Estaba ella sollozando y no sé a dónde lo han puesto. Al dar la vuelta la cabeza, vio a un hombre que no reconoció. Él le preguntó por qué estaba tan triste, y como ella pensaba que era un jardinero, le rogó que le dijera a ella, a dónde habían llevado el cuerpo de Cristo. María, le dijo esta vez, y ella reconoció su voz. No era otro ángel, ni un jardinero como había pensado al principio. Era bonito que ella pensara a él como el jardinero, porque nosotros creemos que Dios cuida nuestra vida, como que si fuera algo similar a un jardín. Pero se enteró de que no era el jardinero y entró en razón, y su voz le sonó conocida a la de Jesús. Y qué sorpresa se llevó esta mujer cuando vio que era Jesús y que estaba vivo, que estaba a salvo. Ella gritó, Maestro, y se levantó y corrió hacia él. Después de tantos días y noches, de todas las promesas y el poder, esto era lo que había estado esperando. Jesús se paró frente a ella con las manos y los pies todavía lastimados, pero con los pulmones y las extremidades llenos de vida. No había otra explicación. Este hombre era el que Dios había prometido. Y Jesús le dijo a ella, ve a contarles a los demás. Le pidió. Antes de que María pudiera pensar, se obligó a poner un pie enfrente del otro mientras trastabillaba para mantener equilibrio y correr. Era verdad, todo era verdad. La muerte de Jesús la había devastado. Pero él siempre había sabido que esta muerte era parte siguiente del plan. Había tenido que pasar por una prueba tan oscura y terrible para llegar allí, donde 3 días habían pasado y todos pensaban que se había ido para siempre. Cuando la tierra se sacudió y todo parecía derrumbarse, el Cordero de Dios se estaba preparando para regresar. Y 3 días después de su muerte, eso fue exactamente lo que hizo. Todos los ejércitos
y la incredulidad del mundo no podrían haberlo detenido, y hasta el día de hoy no lo han hecho. No podemos ver a Jesús como lo vio María, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo con fuerza, pero todavía podemos encontrarnos con el Señor resucitado. Y cuando creemos en Él, se lo decimos, recibimos el mismo regalo increíble que el ladrón sobre la cruz junto a Él: la vida eterna con Dios en el cielo. Algo que ni siquiera nosotros podemos comenzar a entender. Vamos a leer ahí en el libro de Juan. El capítulo 20 para poner en contexto toda esta historia infantil, y aunque es una historia infantil, es la verdad. Es la realidad que nosotros hemos creído, simple y sencillamente presentada de una manera pues un poquito más gráfica, de tal manera que los niños lo puedan entender. Pero es bonito para nosotros también ver a esta mujer yendo al sepulcro en la mañana, disponiéndose a embalsamar su cuerpo, a cuidarlo. Y vaya sorpresa que se llevó a esta mujer. Dice el primer día de la semana, Juan 21, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos.
Es algo maravilloso ver esta historia, leer acerca del poder de Dios, pero también ver con respecto a la primera persona a la que Jesús se le apareció. Esta mujer que había tenido 7 demonios, ella decidió consagrar su vida a Dios una vez que Él hizo ese milagro en su vida. Y sabe, no somos nosotros diferentes a esta mujer. Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Ha hecho grandes sanidades. Nos ha dado vida espiritualmente. Y una vida que es una vida en abundancia. Dios quiere que deseamos vivir nosotros cada día para Él, tal como lo hizo María. Estuvo al pie de la cruz, fue de mañana a la tumba, pudo presenciar la resurrección de Jesús, amaba a Jesús, estaba desconsolada con su muerte y después estaba extasiada de felicidad al ver a Jesús resucitar. Yo creo que la resurrección de Jesús nos debe llevar a esa gratitud y a una vida de querer vivir para Él, para obedecerle. Si eso no puede lograr en nosotros una vida de sumisión, de temor de Dios, de amor, de dedicación, entonces nada puede hacerlo. Fue el acto más maravilloso de toda la humanidad. Él vino y lo hizo por nosotros. ¿Sabe qué es lo malo de los cristianos? Que creemos cosas que no vivimos. Manifestamos cosas que realmente no estamos dispuestos a poner en práctica. Pero cuando usted está dispuesto a poner en práctica algo, entonces realmente, ¿en qué realmente usted manifiesta realmente en qué cree? Perdón. No es con lo que usted dice que cree, sino con lo que vive y con lo que obedece. Y cuando nosotros vamos a una historia como esta, usted ve una mujer que está ahí, decidida a seguir a Cristo a todo lugar que vaya, decidida a hacer por Cristo cualquier cosa que le pida. Bueno, la resurrección tiene que tener algunos efectos prácticos, por eso no quería hoy ser tan profundo con evidencias de la resurrección. No, nosotros sabemos que Él resucitó. Yo no ocupo 1000 evidencias, ni 500, ni 1.000.000. Yo solo leo que Jesús resucitó y Dios pone una fe en mi ser. Y esa fe me hace creer que Él sí resucitó. Pero esa fe no solamente tiene que llevarme a creer eso, sino que tiene que llevarme a transformar mi vida, a consagrarme, a ser fiel, a amarlo, a temerlo, a servirlo, a andar en sus caminos, a obedecer sus mandamientos. Y cuando lo hacemos, definitivamente el nombre de ese Cristo resucitado es glorificado. Entonces, ahora tenemos que tomar nosotros una decisión. Sí, Él vivió por mí, murió por mí, resucitó por mí. Entonces, si hizo todo eso, fue para que los que han recibido la vida eterna de parte de Él ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, amado hermano, amada hermana, de todo corazón, determinémonos a vivir para Cristo. Cada día que Él nos dé, cada momento que Él nos permita, respirar, cada paso que Él nos permita dar. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los discípulos con la resurrección lo que hicieron fue animarse más, a vivir vidas más consagradas y estar en la disposición de entregar hasta su propia vida por llevar el evangelio que Cristo les había dado. Pues nosotros tendremos que hacer lo mismo. Y no de que nos toca, sino que es un privilegio ser partícipes de ese evangelio poderoso de salvación. Que esta verdad de la resurrección de Cristo nos lleve a una obediencia práctica, a una vida que podamos poner en práctica, que podamos llevar a las obras todo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuánto vale ese sacrificio? La Biblia dice en el libro de Isaías: verá Él la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ojalá que Él pueda ver
la aflicción de su alma reflejada en una vida completamente consagrada a Él, completamente dedicada a Él, completamente decidida de a quién ha creído, y una vida que se decide a hacer todo lo que Dios pida de cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la bendición que nos dio de poder estar juntos en esta mañana, escuchar este mensaje. Yo sé que es un mensaje bien sencillo. Es un mensaje bien sencillo. No tiene nada de científico ni cosas así. Pero confío en Dios que es un mensaje que lo está recibiendo gente que no necesita decenas de evidencias. Solamente necesita leer aquí en la palabra de Dios que Él resucitó y creerlo con todo su corazón. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque un domingo como hoy, usted se levantó de los muertos. Usted dejó la tumba vacía. Usted venció a la muerte. Usted venció al pecado. Usted venció a las huestes espirituales de maldad. Usted clavó el acta que nos era contraria. Usted nos dio libertad de nuestros pecados. Usted consumó nuestra redención en la cruz del Calvario. Usted entregó su cuerpo para ser molido por nuestros pecados. Señor, usted fue el sacrificio que satisfizo la justicia de Dios. Nosotros debemos entender, Señor, de que no podríamos hacer nada con el fin de alcanzar nuestra propia salvación. Usted ya lo hizo. La justicia de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Y nosotros solamente tenemos que creer en el Cristo resucitado, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nosotros tenemos que ir a esa cruz, contemplar a Cristo con fe, creer que en Él hay salvación, y de esa manera usted transfiere la justicia de Cristo a nosotros. Los pecados nuestros usted los transfiere a Cristo. Y somos reconciliados en usted, Señor, por su sacrificio en la cruz. Le damos gracias, Señor, por ese gran amor, por ese amor tan perfecto. Señor, te rogamos que no creamos solamente eso y vivamos como paganos, sino que ese sacrificio represente algo en nuestra vida práctica, y no solo algo, sino que represente todo, Señor. Que decidamos vivir alejados de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Que hagamos morir lo terrenal en nosotros, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Que dejemos de lado, Señor, la inmundicia, la lascivia. Que dejemos de lado la vida que no le agrada a usted, Señor, y que nos santifiquemos, que nos entreguemos completamente, que podamos ver el ejemplo de esa mujer, Señor, que lo amaba con todo su corazón, que estaba llena de gozo al saber que usted resucitó, y que si ya su vida era una mujer fiel, que si ya su vida era una mujer temerosa, servicial, una mujer que vivía para usted, yo creo que después de la resurrección fue como multiplicar toda esa pasión por 2 y hacerla todavía una mujer más fiel, más temerosa, más llena de usted, más dispuesta a llevar su palabra, Señor, y que así podamos hacer nosotros con lo que usted, que así podamos creer en su resurrección y también ser nosotros mucho mejores cristianos de lo que hemos sido hasta ahora, Señor. No que lo creamos porque se nos presenten muchas evidencias, simplemente porque la Biblia lo dice y la Biblia es la verdad, Señor. Te lo pedimos y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.